¿Cuánto español se hablaba en Filipinas? Sabemos que en Filipinas se hablaba español, pero hay muchísima información opaca y desinformación al respecto. La gente se piensa que aquí se hablaba español. Llegaron los americanos y lo borraron del mapa. Y eso no es así, al menos en la primera parte. También hay desinformación y hay mucho hooligan del hispanismo filipino en los comentarios de mis vídeos, sobre todo en el vídeo que hice sobre las lenguas de Filipinas y la historia del español en Filipinas. Un vídeo que os recomiendo ver. Antes de ver este, os le dejo por aquí o por aquí. Si no habéis ido a verlo, id a verlo y luego volvéis. Hoy voy a ir ahondando por toda esa información y desinformación, intentando no sesgar, cogiendo aire y haciéndome un canuto con algunas de ellas, porque realmente son una puñetera fumada, para al final llegar a la conclusión más acertada con la ayuda de dos expertos en la historia de Filipinas. Y vamos a empezar por lo que sabemos, que hasta 1989 se hablaba español en Manila. Después hubo un primer genocidio por parte de los americanos y durante la Segunda Guerra Mundial el bombardeo de Manila terminó con la sede de la hispanidad de Filipinas, que era Intramuros. Ahí era donde vivían todos los hablantes de español que había, o la mayoría de los hablantes de español que había en Filipinas. Y literalmente de Intramuros no quedó ni la puerta después de la Segunda Guerra Mundial. También sabemos que en Manila, y como ya os he dicho, Intramuros en concreto era el lugar donde más español se hablaba, con lo cual podemos llegar a conclusiones sobre que si en Manila se hablaba español X número de gente, seguramente ese sea el X número de gente que hablaba español en toda Filipinas. Esta conclusión no es mía, esta es la conclusión a la que llegó el periódico español ABC en 1930, cuando dijo que Manila era la novena ciudad con más hispanohablantes del mundo. Dijo que en Manila había 320.000 hispanohablantes, cuando 420.000 era toda la población de Manila. Obviamente, en 1930 el periódico ABC no tenía internet para mirar si la gente en Manila hablaba español o no, pero ahí ha quedado la página como curiosidad, totalmente errónea. Y también sabemos que el español era la lengua de las universidades y de la burocracia hasta 1898, con lo cual era la lengua de las clases pudientes. Y eso creo que hasta ahí es lo más importante que debemos saber. Y es por donde podemos empezar a intentar despejar las dudas sobre la pregunta: ¿cuánto español se hablaba en Filipinas? Vamos a empezar por la base de la inteligencia mundial, la Wikipedia. En la Wikipedia hay un artículo solo y exclusivamente dedicado al español de Filipinas, que ha sido la gasolina para muchos trolls del anterior vídeo sobre el español en Filipinas, que subí hace como cosa de un año. En él la gente se mira el único dato que les gusta, el único dato que les parece interesante, en el que pone que el 70% de la población de Filipinas hablaba español en 1890. Un estudio de Guillermo Gómez Rivera, que es hoy en día el director de la Academia de la Lengua Española en Filipinas, que es como una rama de la RAE en Filipinas. Vamos, que es un hispanista del copón. Y con que sea un hispanista no quiero desacreditarle, pero en el estudio una de las cosas que dice es: el 70% de la población filipina era usuaria cotidiana del idioma español entre 1890 y 1940. Pero, ¿qué es un usuario cotidiano? Decir cómo está, cuchara, mesa, tenedor, cuchillo. Pues sinceramente creo que no mucho más, porque el español se hablaba en Manila principalmente y en los cuarteles de las principales ciudades, y a veces los soldados no lo hablaban muy bien o ni siquiera lo hablaban. Y en los pueblos pequeños no lo hablaba prácticamente nadie, solo el capitán del barangay, y a veces tampoco muy bien. Y esta información os cuento luego de dónde la he sacado. Si tenemos en cuenta que Manila eran 220.000 personas, según los datos del censo de 1903, y la población total de Filipinas eran 7.600.000 personas, y si tenemos en cuenta que toda la población de Manila hablaba español, que ni de coña, porque como antes en aquella época había gente que llegaba de la provincia a trabajar en Manila, y en Manila se hablaban idiomas, dialectos del español que no se entendían si eras español, como el ermitaño y el caviteño, pero vamos a ponernos en que el 100% de la población de Manila hablaba español, fluidamente, con fluidez. Estamos en que 220.000 habitantes es tan solo el 3% de 7.600.000. No me matéis, lo sé, hay más lugares en Filipinas donde se habla español, como en Zamboanga, pero es que Zamboanga en 1903 tenía 20.000 habitantes, era un pueblo grande, y se hablaba chabacano, que ni siquiera se puede contar como español. Pero eso, el resto de las ciudades de Filipinas, que en aquella época eran poco más que Cebú, había un 50% de hablantes de español como segunda lengua, y un 5% hablaban español nativo, básicamente las clases altas del lugar. Y tampoco sabemos muy bien si la gente que lo hablaba como segunda lengua lo hablaba muy
muy bien. Con esto no estoy diciendo que en Filipinas hablara español menos del 5% de la población. De hecho, ningún estudio del resto de los estudios que hay en la página de la Wikipedia llega a números tan bajos, y de hecho el mismo estudio de don Guillermo Gómez prosigue. Señalan que los filipinos de habla hispana, al liquidarse la presencia peninsular en este archipiélago, llegaban al 14% de la población de la década de 1891 y 1900, que yo creo que es un dato bastante más cercano a la realidad. Y como veis en el estudio, se diferencia entre filipinos de habla hispana y los que usan palabras de origen hispánico en su día a día. Básicamente Carly hoy podría llenar esa estadística. Cuchara, tenedor, cuchillo, mesa, archipiélago, perro, seguro, calle. ¿Y habla Carly español? Pues no, la verdad es que no. Volviendo a los estudios de la Wikipedia, el resto de estudios y censos de la época recogen: en Filipinas había entre el 10% y el 14% de hablantes nativos, pero hay un estudio que no se hace eco en la Wikipedia, el de Fidel Villarroel, filipinólogo. En serio, eso existe. Puede ser filipinólogo. Quizá algún día yo pueda ser filipinólogo también. Este hombre, porque ya se ha muerto, dejó escrito un dato estadístico sobre el uso de la lengua española correspondiente al año 1880. Nos da la cifra de un 5% de hispanohablantes, aunque un 21% de la población podría leer español. Eso es lo que dice un filipinólogo que murió en 2016, así que no le podéis insultar. Yo por mi parte he estado preguntando a todo experto en Filipinas vivo que he podido encontrar, y he encontrado a un profesor de Universidad Santo Tomás y a un profesor del Cervantes, que también había estudiado el censo filipino, a los que les he hecho la pregunta que nos acontece, y sus respuestas han sido: el profesor de Santo Tomás, experto en la lengua española en Filipinas, me ha respondido esto: como primera lengua sería no más de un 7-10%, pero como segunda lengua en las ciudades en torno al 50%. En los pueblos pequeños no lo hablaba nadie, solo los principales y los capitales de barangay. Y no siempre bien. Lo más importante es diferenciar entre los hablantes nativos, que son los que normalmente pasan la lengua a sus hijos, y los que lo hablan como segunda lengua. Aquí entra igual un empleado que lo chapurrea o un abogado que lo ha aprendido para prosperar. Básicamente la misma conclusión a la que llegué yo después de usar las matemáticas. Y el profe del Cervantes me dijo: según mis estudios, yo me quedo con un número alrededor del 15%. Con matices e interrogantes. 70% ni de coña. Ese es el porcentaje de personas que alguna vez en su vida oyeron a alguien hablar español. Sinceramente los números no dan para mucho más del 15%. Pero que no se hablara español no quería decir que la población fuera analfabeta. Al contrario, había un elevado nivel de alfabetismo en las lenguas vernáculas, de las que ya hablé en el vídeo anterior que hice sobre este tema. Ese alfabetismo llegaba al 50% y era más o menos parecido al que había en la península en aquellos años. Después el alfabetismo llegó a bajar en Filipinas hasta el 20% en algunos años. O sea, es una puta locura. Pero que no se hablara español no quiere decir que los filipinos no tengan una herencia hispánica abrumadora en absolutamente todo. Los nombres, los préstamos lingüísticos, la arquitectura, la gastronomía, festivales, la siesta. Y una de mis cosas favoritas, donde se ve más la fusión entre la cultura española y la asiática, es el traje de zamboangueña. Es una puta locura, es como un traje de sevillanas que lo hubiera confeccionado un sastre de samuráis. Y acabo este vídeo diciendo que una gran parte de la cultura filipina es heredada de la cultura hispánica, porque podrán quitarles el español a los filipinos, pero jamás podrán quitarles la hispanidad. Gracias una semana más por estar ahí, gracias a todos los Patreons y gracias a ti que sé que te vas a suscribir. Te quiero, sed buenos, y si sois malos, grabando en vídeo. Nos vemos la semana que viene. Un saludo.